Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias a todas por participar. Antes de nada, avisaros de que esta charla va a ser grabada para subirla después a YouTube. Y nada, podéis comprobar también que los micrófonos están silenciados, así que os pedimos que por favor, excepto Ainhoa y Eva, quitéis también las cámaras para no saturar la red y luego ya en el turno de preguntas os activamos los micros y si queréis ponéis también las cámaras. Hoy venimos a analizar esta crisis que estamos viviendo desde una perspectiva de género, porque, bueno, una vez más, las más afectadas por esta situación vamos a ser las mujeres. En estas últimas semanas hemos comprobado cómo han aumentado las llamadas al 016, así como la difícil situación de confinamiento a la que se enfrentan las mujeres maltratadas. Y además, ahora más que nunca, nos damos cuenta de que los cuidados son el pilar de la vida y que merecen un reconocimiento y unas condiciones de trabajo dignas. Así que nada, para analizar todo esto tenemos hoy aquí a Ainhoa Aznárez, parlamentaria de Podemos Navarra, y a Eva Istúriz, directora gerente del Instituto Navarro por la Igualdad. Mil gracias, compañeras, por estar con nosotras este 1 de mayo y nada, le paso la palabra a Eva. Arratsaldeon, buenas tardes, pues un placer estar con todas y con todos vosotros para precisamente analizar algo que es súper importante. Es precisamente, como comentabas, ¿no?, la importancia de atender esta crisis con perspectiva de género, porque si no, una vez más, otra vez, las mujeres volveremos no solamente a estar como estábamos, sino que a perder todavía mucho más. Sí que me gustaría primero aclarar que cuando hablamos de perspectiva de género es muy importante añadir desde un enfoque feminista, porque al final la perspectiva de género es una herramienta que tenemos de trabajo, ¿no?, de introducir en las políticas públicas, ¿no?, tener presente que mujeres y hombres no estamos en las mismas condiciones y que para poder estarlo hace falta, ¿no?, una serie de propuestas para llegar a una igualdad real. Entonces sí que es importante el matiz del enfoque feminista, porque cuando estamos hablando de enfoque feminista queremos hablar de mucho más, queremos decir de acabar con la división sexual del trabajo, estamos hablando también de colocar los cuidados en el centro de las políticas públicas y a las personas, estamos hablando también del ecofeminismo, ¿no?, de la naturaleza, de desplazar del mercado como ¿no?, todavía está presente en el centro de las políticas públicas. Sí que me parece muy importante en ese sentido que cuando hablamos de perspectiva de género, de políticas de igualdad, siempre remarquemos que es desde un enfoque feminista, porque si no, muchas veces al final la herramienta acaba invisibilizando realmente el contenido de lo que realmente queremos cambiar, ¿no? Acabar con una sociedad que todavía es patriarcal, ahora más que nunca con el tema de la crisis, pero es que antes de esto ya estábamos también en crisis. Había una pandemia anterior a esta, que es la pandemia de violencia contra las mujeres, y ahí están las mujeres asesinadas y todas las que están, ¿no?, y esa violencia estructural hacia nosotras. Esta otra crisis, esta pandemia, que en principio es sanitaria, pero que también va a ser económica, social, que va a ser, ¿no?, nos ha cambiado toda la manera, ¿no?, hasta de relacionarnos, también va a ser perjudicial para las mujeres. En ese sentido sí que me gustaría empezar por ahí. Sí que también, no sé, voy a hacer unas pinceladas de lo que habíamos propuesto hablar, ¿no?, como directora que soy del Instituto Navarro para la Igualdad. Sí que luego me gustaría también que Ainhoa, como representante del Parlamento, que al final es la voluntad de la ciudadanía navarra, ¿no?, donde se establecen las leyes, donde se aprueban los presupuestos, estamos continuamente, ¿no?, coordinándonos y haciendo políticas conjuntas. Y luego que hablar a ella y también dejaros para que preguntéis cualquier duda que tengáis, ¿no?, que no sea solo un monólogo, ¿no?, en ese sentido. Así que voy a ir un poquito rápida para dar las pinceladas más importantes de lo que quería, de las ideas que quería transmitiros, y luego, pues a cualquier pregunta van a salir cuestiones. La primera, desde el Instituto Navarro para la Igualdad, en cuanto aparece la crisis, nos planteamos dos objetivos. Uno que tiene que ver con la transversalidad, ¿no?, con esto que hablamos de la perspectiva de género, con todo lo que hablamos, pues de que realmente se visibilice cómo va a afectar la crisis de diferente manera a las mujeres, que ya partíamos de una situación más vulnerable y en desventaja, por un lado, ¿no? Entonces, cómo nos va a afectar y que todo lo que se venga a todas las políticas
vengan a solucionar este panorama que tenemos, tengan en cuenta, ¿no? Esa cuestión, que no partimos del mismo punto y que además tienen que tener como objetivo que tengamos accesos a todos los recursos y a todas las medidas que se vayan en igualdad de condiciones, ¿no? Que los hombres. Y por otro lado, el tema de la violencia. Porque la violencia contra las mujeres sabíamos que en una situación que nunca habíamos visto, lo que más se nos ha parecido a veces a esto, digo en materia de violencia contra las mujeres, sobre todo de pareja y expareja, porque hay muchos tipos de violencias, era un poco la situación de las vacaciones, ¿no? Cuando hay vacaciones en verano, ¿no? Y hay mayor convivencia, pero ni siquiera se nos había pasado por la cabeza que las mujeres podrían estar recluidas en sus hogares precisamente con quienes ejercían violencia directa sobre ellas y sobre sus hijas e hijos. Entonces sí que eso nos preocupó muchísimo, nos pareció que siempre hablamos, cuando hablamos desde el instituto, siempre hablamos de, ¿no? Tal y como el mandato de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de una estrategia dual. Por un lado, atender a la transversalidad, pero también atender a las necesidades específicas que tenemos las mujeres por la situación de discriminación en la que nos encontramos en un sistema patriarcal. Entonces, claro, ahí estaban las acciones que teníamos que hacer con la violencia directamente. Y entre ellas estaban, por un lado, pues los recursos que ya teníamos, ¿no? De atención, no tanto a la casa de acogida, al centro de urgencias, como también los equipos integrales, que estuvieran abiertos. En Navarra son servicios esenciales, no hacía falta. En el resto del Estado sí que ha hecho falta una ley para que lo fueran. En Navarra ya lo eran, pero mantenerlos abiertos, guardar unas medidas dentro, tanto para las mujeres que son, digo mujeres porque son todas mujeres las que trabajan, tanto en los recursos como en los equipos integrales de atención, trabajan mujeres, pues que estuvieran ellas protegidas y también las mujeres que están en esos recursos y que acuden a ellos. La diferencia entre los recursos de acogida es que es donde van las mujeres cuando no disponen de un espacio seguro donde vivir. Y los equipos integrales son los que atienden a las mujeres que sí que tienen un espacio donde, ¿no? o que todavía no están en disposición de dar ese salto, ¿no? de salir de sus hogares, pero que necesitan un apoyo, ¿no? Son dos tipos de recursos distintos. Lo digo por explicarlo porque a veces nosotras damos por supuesto. Si luego queréis hacer alguna pregunta de ellos, pues me la hacéis y yo os explico. Entonces, claro, primero estaba la seguridad, hacer un protocolo de cómo esto, y luego también garantizar que hubiera espacio para todas las mujeres que lo necesitaran. Y por eso ampliamos el recurso de acogida con un recurso nuevo que tuvimos que poner en marcha para que las mujeres y sus hijas e hijos estuvieran en unas condiciones óptimas. Porque cuando hablamos de una mujer que tiene que salir de su hogar porque se está ejerciendo una violencia contra ella, no podemos mandarla a un recurso simplemente habitacional, ¿no? Porque hace falta, ellas salen de una situación de una violencia, que hace falta una atención también integral, que haya una psicóloga, que haya educadoras, que haya también un asesoramiento jurídico, porque muchas de ellas tienen situaciones o dudas de cómo se encuentran. Bueno, entonces hicimos por una parte eso. También hemos estado hablando con las entidades, nos preocupaba mucho la situación de las mujeres que están en trata o en prostitución, porque también sabíamos que eran también muy vulnerables y que también ¿no? Se habían cerrado los clubs, ¿no? Entonces también hemos estado trabajando en coordinación con las entidades que trabajan con ellas y que tenemos un recurso, ¿no? para atenderlas. Entonces lo que se hizo fue esas medidas que son urgentes, las necesidades básicas que hay que atender. Ahí sí que estuvimos. Además, nos pareció que era importante hacer campañas para que la ciudadanía y las propias mujeres supieran, primero, que los recursos estaban abiertos y seguían atendiendo. Segundo, que la ciudadanía fuera consciente de esa situación de las mujeres, ¿no? De cómo se encontraban conviviendo con sus maltratadores, ¿no? Expuestas mucho más directamente a esa violencia machista. Y después, pues también, ¿no? En ese sentido, lo que hicimos una campaña para enfocar a la ciudadanía. Si escuchaban algo, si tenía, ¿no? que
que fueran activa la ciudadanía a la hora de llamar a ayudar a esas mujeres. Luego nos vino desde Canarias una propuesta, hicieron en Canarias una campaña con las farmacias, que yo creo que ya habréis visto en prensa, ¿no? La de ¿no? pedir una mascarilla 19, que se suponía que una mujer estaba en peligro y que se llamaba 112, también la hemos hecho en Navarra, ¿no? En coordinación con las compañeras de Canarias. Y luego la última fue ya también recoger en coordinación con las entidades locales con las que trabajamos habitualmente, pues también qué recursos en los ayuntamientos se estaban poniendo a disposición de las mujeres. Esa sería la parte de violencia más directa, como os digo, ¿no? a nivel de cuestiones, de necesidades urgentes y prácticas. Luego, la que nos preocupaba también muchísimo era la otra parte, la de transversalidad, que era cómo está afectando y va a afectar esta crisis a las mujeres navarras y además en todos los ámbitos, y además que ninguna política que se vaya a realizar pierda esta perspectiva, ¿no? Se haga desde un enfoque feminista y desde un enfoque introduciendo la perspectiva de género para que a la hora de que hablemos, por ejemplo, ¿no? Cuando se reformulen, cuando se hagan medidas de empleo adaptadas a la crisis en la que estamos, se tenga en cuenta la situación de las mujeres, que va a ser mucho peor, porque siempre hemos estado, quien más precaria está, la persona más precaria más posibilidades tiene de aumentar ¿no? su situación, de empeorar su situación. Entonces ahí también eran nuestras dos líneas de trabajo. En relación a cómo está la violencia, evidentemente lo que mucho nos temíamos es que ha habido muchas menos denuncias. Cuando decimos esto, al principio empezaron, fijaros, bajaron de que teníamos más de 4 diarias a menos de 2. Es una diferencia muy grande. Ahora ya han subido algo ya las denuncias, ¿eh? Pero bueno, todavía hay muchas menos denuncias. El mensaje que tenemos que decir es que no es que haya menos violencia, es que hay menos denuncias. Y eso es porque las mujeres están soportando unas situaciones mucho más difíciles que en época de no confinamiento. Ese es el mensaje claro que no solamente lo damos desde Igualdad, también desde Justicia, ¿no? Desde la Dirección de Justicia se está recalcando insistentemente que no es que haya menos violencia, sino que al revés. Lo que pasa es que las cifras son las que son. De hecho, por eso el 016 sí que ha visto aumentada su número de llamadas. ¿Por qué? Porque es un teléfono que para empezar informa, que encima no deja huella en el teléfono. Entonces, es un teléfono que es más accesible que seguramente, ¿no? El tema de poder llamar y presentar una denuncia. Luego también hay, ¿no? Nos preocupa el ahora, pero nos preocupa el después. Sabemos que después de esta, cuando era que hemos empezado ya, se supone, ¿no? La fase mañana empieza la desescalada y todo esto, nos preocupa que precisamente va a haber un aumento de necesidades de mujeres que van a querer salir de esa situación de violencia. Y entre una de las formas que utilizan las mujeres, lo dice muy bien el experto en violencia, Miguel Llorente, es precisamente las separaciones. Y ahí sí que nos parece que tenemos que estar apoyando tanto con ayudas como ya existen, ¿no? Desde la renta básica, hay muchas ayudas, pero sobre todo en el tema habitacional, ¿no? El tema de la vivienda. Uno de los mayores problemas, tanto para las mujeres víctimas de violencia de pareja o pareja, como también de otras violencias o mujeres en prostitución, es precisamente el tema de la vivienda. Porque si reciben una ayuda para poder subsistir, pero tienen que emplear la mayor parte de esa ayuda en buscar una vivienda, pues es que se vuelven a estar otra vez en una situación muy difícil, ellas y las personas que tienen a su cargo. Entonces, desde ahí también hemos estado coordinándonos con derechos sociales, con vivienda. Hay una labor del instituto que no es algo público, que no sale hacia afuera, pero se trata de que todos los restos de departamentos que tienen competencias en lo que nosotras detectamos que son necesidades de las mujeres, tengan en cuenta esas necesidades. Entonces nos coordinamos con vivienda, con derechos sociales, pero también con empleo, aunque el empleo está en derechos sociales, pero especialmente con empleo, porque es una de las formas que también las mujeres tienen, ¿no? De salir de la violencia, y cualquier mujer de poder empoderarse. Una parte importante es no la única, pero la autonomía económica. Y luego, pues también en ese sentido,
No, estamos haciendo, vamos a hacer un estudio de la situación de las mujeres en Navarra. Vamos a hacer también, estamos preocupadas con el tema de los cuidados, porque nos estamos dando cuenta de que, claro, esto del teletrabajo y de estar en confinamiento, pues se está volviendo a recaer encima de las mujeres. De hecho, ya algunos estudios que están haciendo, ¿no?, expertas que se dedican en el ámbito, ¿no?, de la investigación, ya están viendo cómo las mujeres se conectan mucho más tarde a lo largo del día, porque claro, antes han estado... Sí que ha habido, a nivel positivo se puede decir que sí que al estar todo el mundo confinado, pues hay más reparto, ¿no? Pero hay un reparto en las tareas. Y aun y todo, hay siempre las prioridades, ¿no? Al final estamos socializadas mujeres y hombres muy diferentemente, ¿no?, con relación al cuidado. Entonces todavía sigue habiendo en ese sentido unas diferencias importantes que con esta crisis se están agudizando, aunque en principio hay algunas actitudes positivas como puede ser el reparto, ¿no?, de las tareas y del cuidado. Yo recuerdo hace muchos años, en el 2006, que tuve la suerte de escuchar una charla muy, muy buena de Bonino, ¿no?, de este psicólogo, ¿no?, argentino que es especialista, el que definió los micromachismos. Y él hablaba de qué hacía, la charla se titulaba ¿de qué hacemos los hombres en casa?, ¿no? Y él decía prácticamente nada. ¿Por qué? Porque ¿qué es una familia?, ¿no? Que no solamente son las tareas, tanto domésticas como de cuidar, sino que también son las responsabilidades. Por un lado, las responsabilidades. ¿Quién se ocupa de los estudios, de la salud, de la alimentación? Y además la gestión de las emociones. En este confinamiento es algo que todas las personas estamos viviendo en unas circunstancias y con una presión emocional que nunca se había conocido y una convivencia obligada que nunca se había conocido. Y ahí las mujeres estamos socializadas, por eso desarrollamos mucho más la empatía, no porque no hayamos nacido con ellas, ¿no?, en el ADN, sino porque hemos sido socializadas en el cuidado, y para cuidar se necesita ser empática, atender, de ponerte en el lugar de las otras personas. Entonces ahí sí que me parece que vamos a tener mucho que decir desde el enfoque feminista. De hecho, el movimiento feminista ya está, ¿no?, hablando mucho del cuidado. Tenemos que salir de esta crisis poniendo los cuidados en el centro, porque si no vamos a volver otra vez a ese teletrabajo, esa conciliación para las mujeres. Y entonces al final volveremos otra vez a estar en una situación de no igualdad real con los hombres. En ese sentido, por la parte de los cuidados, que ya decíamos, y además no es por casualidad que nos estamos haciendo, y sin embargo, ni siquiera en el lenguaje muchas veces se visibilizan los medios de comunicación, la mayoría de quienes está haciendo frente a esta crisis somos las mujeres, porque en el ámbito de la salud y de los servicios somos mayoría. Entonces, también y encima más precarizadas. También ahí es importante, ¿no?, en ese tema. Yo me gustaría vincular esto también con la masculinidad. Yo creo que tampoco entiendo que no es sencillo para los hombres socializados, no socializados en los cuidados, es complicado romper roles, romper estereotipos, aunque el confinamiento sí que haya hecho a muchos de ellos que se acerquen, ¿no? Pero sí que todavía, ya os digo, que creo que queda muchísimo en ese sentido. Me gustaría señalar, aquí hay algo muy importante, me ha sorprendido negativamente que se haya recurrido tanto a ese lenguaje bélico, ¿no?, tan masculino en la crisis, ¿no?, de enemigos, de la guerra a un virus. O sea, creo que por eso creo que tenemos todavía mucho trabajo por delante, incluso cambiar el lenguaje, tanto que se nos visibilice a las mujeres. Es que el otro día en un programa que el de Wyoming me decía los necesarios, cuando hasta ahora solo han salido mujeres en la limpieza, en los supermercados, o sea, las necesarias diría yo, porque además todo el mundo somos personas, pero bueno, creo que es importante la visibilización en el lenguaje, lo que no se nombra no existe, pero también creo que es importante no recurrir a ese lenguaje bélico, ¿no?, otra vez tan masculino, tan patriarcal, de la lucha, ¿no?, con tanto... Creo que eso también hace alejarnos
de un futuro cambio hacia otra manera de relacionarnos y de colocar los cuidados en el centro de la vida, ¿no? La sostenibilidad de la vida que le llamamos. Me parece importante también señalar que ya hay algunos estudios y se están haciendo algunos artículos en prensa, pero muy minoritarios, sobre el liderazgo que están teniendo las mujeres en esta crisis. En los países que están liderados por mujeres se está viendo otra manera, ¿no? Con sus diferencias, ¿no? Aquí no hay que tampoco no pensar que todo esto es, pero sí que se están viendo otros liderazgos. Y luego, sin embargo, al revés, como todavía cuando vemos algunas reuniones me da igual, tanto a nivel estatal como autonómico de algunas autonomías, aparecen muchísimos hombres presentes todavía, ¿no? En esta, cuando realmente quienes estamos más haciendo frente a la crisis somos las mujeres, por todo lo que estoy comentando. Así que me parece importante. Y luego, pues igual yo, si queréis ya en ese sentido, voy terminando un poco con todo esto. Luego, si queréis cualquier pregunta que dará pie a profundizar más en todas estas ideas. Sí que me parece una de las cuestiones que realmente tenemos claro en el instituto es que nosotras tenemos que recoger la voz de las necesidades de las mujeres que están, ¿no?, en relación a la crisis, pero también toda la voz del movimiento feminista para hacer unas propuestas que realmente cambien estas políticas, porque cuando oigo hablar de volver a la situación anterior me preocupa mucho, porque si estamos aquí es precisamente por cómo estábamos antes. Yo creo que en ese sentido antes tampoco, las mujeres, desde luego, las mujeres que somos el 51% de la población, no estábamos bien antes de esto. También estábamos con la brecha salarial, con la violencia, con la falta de corresponsabilidad, estábamos, y ahora volver a eso, pues, ¿no? Y el tema, ¿no?, también del cambio climático, de cómo estábamos comportándonos con la naturaleza. Entonces, sí que nos parece que yo desde luego apuesto porque, aunque hay que ser muy realista, cuando estás en políticas públicas y en las administraciones muchas veces tampoco puedes hacer desde los colectivos, ahí está, ¿no?, y el movimiento feminista para empujar, para apoyarnos a quienes desde dentro de las instituciones, tanto a nivel político como es Ainhoa, ¿no?, o yo como directora del instituto, queremos cambiar las cosas. Es muy importante esa fuerza, ¿no? No hay color desde que hubo los 8 de marzo con las huelgas feministas. Ha habido un antes y un después también de cara a, ¿no?, dentro de las administraciones, a tratar el tema de igualdad. Es muy importante esa fuerza que puede hacer el movimiento feminista y los colectivos para mantenernos ahí, y luego, pues eso, también aprovechar esta crisis para cambiar lo que no funcionaba, ¿no? Que este sistema patriarcal, androcéntrico y ultra neoliberal, que desde luego nos ha llevado a esto, y que la aspiración no es volver a lo anterior, sino empezar a vivir en una sociedad donde los cuidados, las personas y la naturaleza sea el centro de esas políticas públicas, ¿vale? Yo por ahora, si eso, le dejo la palabra a Ainhoa y luego dejamos para las preguntas. Bueno. Sí, tú, Ainhoa. ¿Tengo mi micro ya? Sí, nos ha dejado el micro a las 2 abierto. Vale. Oye, pues nada, comienzo, como no, bueno, pues dando gracias a Rebeldía, que comienza su transitar aquí en nuestra comunidad foral, en Navarra, Nafarroa. Mucha suerte, mucho ánimo, y contamos con todas vosotras, porque sin Rebeldía no hay alegría, y por lo tanto tampoco podemos ir transitando hacia un espacio mucho más cómodo para todas y todas, ¿no? Y además, compartir este encuentro con nuestra editora gerente de INAI, con Eva, también apetece. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de ahora ser directora, bueno, Eva viene de un transitar en lo local. Eva conoce muy bien ese enfoque de género con mirada, esa perspectiva de género con mirada feminista, que la ha llevado en su localidad durante años en esa gran labor que ha hecho en el Ayuntamiento de Balsai. Por tanto, parte de lo local, de lo pequeño, sabe cómo se hace en lo local toda la incidencia
en políticas feministas y por lo tanto no sale de la nada, sino sale de una trayectoria profesional importante que la traslada a lo territorial, a Navarra, para que el enfoque feminista sea el eje en el que pivoten todas las políticas públicas. Eso hay que agradecer. ¿Por qué? Porque además ella ha trabajado en Answine algo que ahora nos tiene que ocupar y preocupar a todas, que es el tema de la sostenibilidad, que va de la mano del feminismo y el medio ambiente. Y el trabajo que ha hecho Eva en Answine con este triángulo que es sostenibilidad, medio ambiente y feminismo, ¿no? El ecofeminismo en lo local, creo que es importante porque ya se han dado pautas en lo local de cómo atender a esta crisis desde esas perspectivas, ¿no? Que está muy bien tener ya prácticas para poder replicarlas. No partimos de cero, sino que partimos de políticas públicas en lo local, de gente extraordinaria, funcionaria en lo local, que sabe de estos temas y que nos pueden ahora mismo poner encima de la mesa medidas importantes para salir de ello, ¿no? Y yo quiero subrayar esto porque creo que y queda más que evidente que tenemos que entender el vínculo que existe entre la pérdida de nuestra biodiversidad y ese aumento de las enfermedades infecciosas peligrosas para nuestra especie, para la especie humana. Así que no me extiendo más en esto, pero si queréis seguir indagando, tenéis curiosidad, no hay más que entrar en la página web del Ayuntamiento de Answine y ver un poco todo lo que se hace unido, como os decía, ¿no? Estas diferentes perspectivas para trabajar la sostenibilidad, el equilibrio con el medio ambiente y biodiversidad desde las políticas feministas y ese enfoque feminista. Así que tenemos aquí una gran maestra a la que poder acudir para seguir avanzando porque las prácticas existen y esas buenas prácticas yo siempre insisto que hay que aprovecharlas. Así que desde aquí, Eva, muchas gracias, directora. Hoy, claro, nos une y nos reúne también que es 1 de mayo, es un 1 de mayo en la que seguramente muchas de nosotras estaríamos en las calles reivindicando, bueno, pues temas que nos unen y nos reúnen y reivindicaciones que nos tienen que concernir a todas, pero estamos haciendo un 1 de mayo, pues bueno, como podemos, ¿no? En casa con nuestras pancartas o haciendo, bueno, encuentros como este que están muy bien, o luego escuchando conciertos solidarios, bueno, que también hay que escuchar, ¿no? En un día también reivindicativo y lúdico festivo. Pero bueno, como es 1 de mayo, yo creo que es de justicia que recordemos las luchas llevadas a cabo por los derechos laborales y a todas esas personas, aquellas personas, ¿no?, que están o estuvieron o estarán, seguramente que son valientes y que son solidarias y que yo creo que todas, hoy aquí y todos, nos tenemos que sumar a ese aplauso por todas ellas porque siguen a día de hoy también esforzándose por defender y ampliar nuestros derechos, que cuesta muchísimo defenderlos y ampliarlos. Y yo creo que hoy es un día clave para que podamos justamente de alguna manera pues, reafirmar nuestro compromiso con todas ellas. Y además me gustaría hacer otro gran halago o una referencia importante a todo nuestro personal sociosanitario, un sector muy feminizado, y lo digo porque me ha tocado a mí por azar y por circunstancias y por la idiosincrasia de nuestro territorio foral ser parte de familias que acudimos a una investigación estatal para ver cómo es la seroprevalencia con la COVID-19. He tenido que ir esta mañana al Centro de Salud Sarreguren, donde me he encontrado, cómo no, a 4 enfermeras maravillosas con una atención increíble que nos han hecho la prueba, ¿no?, de sangre, el test rápido para ver si había pasado o estoy con el virus. Me ha dado todo negativo, o sea que estoy encantada. He vuelto a casa y me he tomado un vermú para celebrarlo, también, ¿no?, que también. Y bueno, pues hay que poner un poco en valor, ¿no?, a todas las personas que tienen que atender sus servicios esenciales para que el resto tengamos salud, esas personas que ponen sus cuerpos además, ¿no?, para protegernos, o esas personas que nos dan los alimentos para poder comer, poder beber, poder cuidarnos y bueno, o también, como no, todas aquellas personas, profesorado,
que lo tenemos ahí para seguir con nuestros trimestres académicos, ¿no? Y también, bueno, pues las personas que en diferentes departamentos pues han puesto encima de la mesa todos sus saberes para que podamos teletrabajar también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy, 1 de mayo, hay que poner en valor todo el sistema que tenemos que nos acompaña para poder seguir viviendo medianamente con dignidad. Dicho esto, y hecho mi descargo emocional, bueno, quería subrayar, como os decía, ¿no?, que en este 1 de mayo tan atípico que estamos viviendo, es importante poner en valor todas aquellas medidas de protección de la gente trabajadora, ¿no?, la que trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena, ¿no? Y esas medidas de protección es sin duda gracias también a un nuevo gobierno, un gobierno de coalición, que ha puesto en el centro los cuidados de las personas frente a lo que hizo en 2008 los gobiernos anteriores. Bueno, pues esta vez el gobierno al menos ha pensado en las personas antes de otras medidas, ¿no? Y eso también habría que ponerlo en valor. Hablar de cuidados, como hablamos ahora, debería ser o es, de alguna manera, pues quizás garantizar ingresos a millones de personas basados pues en la aportación de su trabajo a la sociedad, o de mantener el empleo a corto o a medio y a largo plazo, y ahí estaría todo el tema de los ERTES. Y estos días que hemos tenido seguramente que todas y todos tiempo para leer, para ver algún tipo de documental, para seguir, bueno, pues aprendiendo de tantos temas, leí una frase que la ha hecho mía, no sé quién es la autora ni el autor, pero bueno, la ha hecho mía porque nos centra en este encuentro que hoy estamos aquí realizando, este encuentro virtual tan bonito y apetecible, ¿no? Que dice esta persona, no sé si es mujer u hombre, cuando miles de personas aplauden desde sus balcones, coge fuerza una idea. Podemos vivir sin banqueros, pero no sin las que nos cuidan. Creo que es un reflejo de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Las que nos cuidan son las importantes y el resto casi nada de importantes, ¿no? Y nos situamos con ejemplos. Por ejemplo, una persona que trabaja en el servicio de atención domiciliaria de Barañáin, o una enfermera de Pamplona, o una mujer teleoperadora que hace, como decía Eva, teletrabajo desde casa mientras cuida a sus hijas e hijos o personas dependientes, o una trabajadora del hogar migrante, o una trabajadora de la logística en Tudela. ¿Qué tienen estas personas, estas mujeres en común? Pues eso, primeramente que son mujeres y que ponen su cuerpo en la primera línea del combate contra la pandemia y la crisis social. Yo también huyo de esa terminología belicista, ¿no? Combate, guerra, estas personas que salen diariamente, que son el comité televisivo, que salen con sus medallitas y demás. Tampoco me parece mucho verlos, porque no creo que es, yo creo que la imagen apropiada para este tipo de situaciones. Y también utilizar el lenguaje bélico, yo creo que nada tiene que ver y nada aporta a una situación de pandemia con la que vivimos. Y las mujeres que además, feministas, por general somos pacifistas, huimos y rehuimos de esa terminología que nada aporta en situaciones tan extremas, ¿no? Estas mujeres, que muchas veces son, y así lo denunciamos, lo reclamamos, ¿no?, desde el movimiento feminista, que muchas veces son las grandes olvidadas, son además miles de nuestras, está muy bien hablar siempre en primera persona, ¿no?, en plural, son miles de nuestras mujeres que salen cada día a trabajar en estos tiempos de cuarentena, donde las demás igual estamos confinadas, protegiéndonos. Ellas salen diariamente porque muchas de ellas no pueden dejar sin servicio a personas enfermas o a personas mayores con necesidades y con grandes dependencias, pero sin embargo, aunque están en contacto estrecho con personas en riesgo, no reciben muchas de ellas protección adecuada por parte de las empresas empleadoras. Y hemos visto, ¿no? Yo creo que, ante todo, necesitamos a nuestra gente segura cuando salga de sus casas, porque bastante están haciendo situaciones de precariedad, situaciones extremas de cuidados y encima pues con falta de seguridad personal para tener sus trabajos, ¿no? Y además,
en nuestro caso, en Navarra y en el Estado, tenemos todo el sector de las trabajadoras del hogar y los cuidados, que es un sector que a nadie se le escapa, totalmente feminizado. En España, en datos de 2018, y quizás Eva me pueda rectificar, en torno a unas 700.000 mujeres trabajan en el empleo del hogar. La mayoría son migrantes y una parte importante además trabaja como internas, con lo que supone eso, ¿no, Eva? Sí, que sí. supone no tener Sí. casi prácticamente horas para tu tiempo propio, que es un derecho de ciudadanía, que trabajan quizás también en la economía sumergida y muchas de ellas en situaciones irregulares. Por eso reivindicamos una y otra vez, aprovechando ahora esta situación, este estado de alarma, regularizar administrativamente a todas esas personas que tanto han dado por los cuidados de este país, ¿no? Que debería ser ahora mismo reconocido y devuelto de alguna manera ese favor y ese trabajo que han hecho en silencio, calladamente y además de forma muchas veces abusiva por muchas de nosotras y de nosotros, ¿no? O por el sistema o por el Estado. Así que yo creo que una de las reivindicaciones a tanta gente que pone su cuerpo para que las demás tengamos nuestros cuidados, tengamos atendidas nuestras casas, nuestras personas dependientes, en horarios horribles, yo creo que hay que devolverles como una solución para que su situación administrativa se regularice. Además, tenemos a muchas personas empleadas del hogar que están reivindicando durante muchos años que se ratifique ese convenio de la OIT, ese artículo 189, que lleva, bueno, pues diferentes gobiernos casi, bueno, prometiendo legislatura tras legislatura que se va a hacer, que hay que de alguna manera darles los derechos y que no caigan en la precariedad. Es bien cierto que en el acuerdo de coalición del último gobierno de España este tema está en la agenda política, está en la agenda pública, se está trabajando en ello, pero ahora mismo la situación que tenemos de estado de alarma pues, bueno, ralentiza muchos de los temas que están encima de la mesa, ¿no? Pero es algo que este nuevo gobierno en el país está trabajando desde el inicio de su acción ejecutiva y creo que es de justicia social, que las mujeres que trabajan, que están haciendo trabajos que ninguna de nosotros no haríamos, se merezcan su reconocimiento jurídico, ¿no? Si hablamos siempre de que necesitamos una seguridad jurídica, pues estas mujeres no tienen ningún tipo de seguridad jurídica mientras no se ratifique ese artículo 189 de la OIT, necesario y fundamental para ellas. Y bueno, estamos inmersas en una pandemia con un epicentro que pasa por Italia, España, Francia, Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es poner profundas contradicciones del capitalismo patriarcal, donde los trabajos de cuidados y los empleos más precarios siguen, como no, recayendo en nosotras las mujeres. Durante las décadas de ofensiva neoliberal que hemos estado viviendo y vivimos, se desplegaron múltiples tendencias que aumentaron como nunca los agravios de clase, de género o racistas para nosotras, las mujeres trabajadoras. Y entonces vimos cómo en aquellas situaciones el Estado recortaba drásticamente y además sin ningún tipo de reparo los presupuestos de salud o los de educación o los servicios sociales. Y esto lo que hizo es preparar de alguna manera, ¿no? Digo yo, el colapso del sistema sanitario ante pandemias como la que tenemos ahora, como la actual y las que puedan venir, ¿no? Pues mientras ocurría eso, ¿qué hacen? Bueno, pues se incentiva la expansión de las empresas privadas en esos sectores que además emplean trabajo femenino que supone trabajo femenino precario y trabajo femenino sin derechos. Y al mismo tiempo, el ingreso que supone al mundo laboral de millones de mujeres en todo el planeta, en toda la Tierra,
especialmente en los países más ricos, y ahí tenemos bastantes, pues supuso en su momento de la demanda de mano de obra de mujeres migrantes, tercerizando el trabajo del hogar como trabajo asalariado. Pero yo creo que, e insisto, también en el marco del 1 de mayo y poniendo de relieve las situaciones de las mujeres y la precariedad del trabajo de las mujeres, pero yo creo que la mayor o una de las mayores feminizaciones de la fuerza laboral no implicó una reducción de la carga de trabajo doméstico en los hogares para gran parte de las familias. Y además en esta crisis es justamente lo que estalla, ¿no? ¿Cómo combinas o cómo combino yo el teletrabajo con cuidar a mis hijas, a mis hijos y a mis personas dependientes durante todo el día? ¿O cómo cuido adecuadamente a mi familia si he sido despedida o tengo que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida? Así que yo creo que si la conciliación familiar o si la corresponsabilidad, que para mí es un engaño, o diciéndolo más elegantemente, una utopía a la que llegar, insisto, que si la conciliación y la corresponsabilidad ya era una tarea, por decirlo elegantemente, titánica, para la mayoría de las mujeres en tiempos normales o pre-epidemia de la COVID-19, ¿qué decir cuando tienes que sortear la presión de los jefes y el cuidado de tus criaturas, de tus personas dependientes al mismo tiempo, dentro de las 4 paredes del hogar, ¿no? O sea que el teletrabajo y las tareas del hogar es casi incompatible. Aunque nos ha comentado Eva que, bueno, que parece que ha habido una parte de hombres corresponsables que atienden algo más a las tareas del hogar, pero bueno, siguen recayendo en manos de mujeres. ¿Por qué? Porque tú mismo lo decías, ¿no? ¿Cuándo se conectan las mujeres al teletrabajo? Sí. Y eso es un dato científico y real, porque eso se queda constatado, ¿no? O sea, que las mujeres primeramente atienden lo de casa, lo doméstico, lo privado, para luego atender lo público, ¿no? Pues eso sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando no se puede establecer o yo no puedo establecer un espacio físico de teletrabajo separado del resto de la familia en pequeños pisos sin condiciones adecuadas? O, como hemos visto y hemos enunciado, en familias, muchas de ellas monomarentales, que viven en habitaciones hacinadas. Así que yo me siento privilegiada y tengo que poner encima de la mesa, porque yo puedo teletrabajar con mi brecha digital, porque yo en un ámbito rural y mi brecha no me acompaña en poder seguir muchas veces conversaciones, pero claro, si utilizamos la empatía, ponerme en lugar de las otras que son mis iguales, no son mis iguales, porque tenemos muchas mujeres y hemos denunciado que 82 familias en Pamplona viven hacinadas en una habitación. Por lo tanto, ¿cómo compaginas tu vida de trabajo si lo tienes, tu no tener derecho cuando tienes papeles y tu vida hacinada en una habitación, ¿no? O sea que la diferencia de clase también existe en estos momentos y se multiplica, ¿no? Así que estamos atravesando una crisis múltiple, porque claro, pasa por la crisis sanitaria, pasa por la crisis económica, la geopolítica y la social, y esto nos pone encima de la mesa y nos desvela de alguna manera la barbarie de un sistema capitalista, patriarcal, que no puede asegurar ni siquiera la atención médica a gran parte de nuestra población, donde algunas corporaciones capitalistas se lucran con la producción e investigación de vacunas, se están lucrando, jugando con la desidia de la gente enferma. No hemos visto más que el mercadeo de los EPIs, ¿no? De esas mascarillas, de esos test que teníamos que hacer, cómo se mercadea en los mercados y se juega con la desidia y enfermedad de las personas. Eso hay que detenerlo de alguna manera. Las transnacionales, los mercados nos traen esto,
esos acuerdos internacionales que se hacen entre países y continentes nos traen esto, esa deslocalización de nuestras industrias hacen que tengamos que depender de terceros países y de sus tiempos y deseos y precios para que podamos obtener materiales de primera necesidad para nuestras personas, sobre todo las más débiles, las más necesitadas, y esto no se puede sostener en un país que se dice democrático. Por lo tanto, quizás uno de los aprendizajes en el tema de los cuidados sería que nuestro sistema productivo estatal y territorial en Navarra tiene que pasar por tener producciones propias de materiales de primera necesidad, porque yo creo que las pandemias surgen, se desarrollan, se trabajan, se tratan y se van, pero vuelven. Y hasta ahora yo creo que no hemos aprendido de otras pandemias que ha habido en el mundo. Si no aprendemos de esta, poco habremos aprendido. O salimos de esta pandemia, de esta situación, con más ecologismo. Salimos con más políticas de cuidados, políticas públicas de cuidados. Salimos con más sanidad pública y salimos con no dependencia de terceros países para la compra de necesidades básicas que salvan vidas, salvan nuestras vidas. O salimos con todo eso o no hemos aprendido nada. Y a mí todo eso me preocupa mucho, porque a mí no me sirve para nada ver autoridad política, autoridades de diferentes escalas en lo ejecutivo, ¿no? En lo local, en lo territorial, en lo nacional o lo europeo o estatal, me da igual qué escala en la administración poner. No me sirve nada los aplausos vacíos de contenido si de esto no aprendemos. Si no aprendemos que las personas que han puesto su cuerpo para cuidarnos de todo, y ahí entra todo, personal sociosanitario, personal de limpiezas, personal que nos da de comer, personal que atienda a nuestros hijos e hijas en la educación, todo el personal que se ha movido en ese sistema de recursos esenciales, si no aprendemos que eso es lo esencial y que el resto se ha visto relegado a un segundo o tercer plano, si no aprendemos eso, de cuidar esto, que eso es el cuidado en su gran dimensión, no hemos aprendido nada. Si no aprendemos que si no cuidamos nuestro entorno natural, nuestra biodiversidad, que va unida a las pandemias, no hemos aprendido nada. Está visto, está visto. Así que una parte esencial tiene que ser ahora mismo en un momento de reorganizar aquellos acuerdos presupuestarios que aprobamos este año, ¿no? Para el año 2020, hay que de alguna manera reorganizarlos, hay que de alguna manera reordenarlos porque hemos tenido un gasto importante, ímprobo, en darle solución a la emergencia sanitaria, por lo tanto hay que reorganizar todo, pero sin duda, si no ponemos el foco en que los cuidados y ese enfoque feminista deben estar en el centro de las miradas en todas las políticas que hagamos, no habremos aprendido nada y volveremos a equivocarnos y poniendo medidas encima de la mesa y soluciones que ya tuvimos en 2008-2016 y que no sacaron a la gente de su situación. En el caso de ahora que decimos que no hay que dejar a nadie atrás, ese dejar a nadie atrás es intentar introducir todo lo que sabemos. Y sabemos que introduciendo ese enfoque de género, esa perspectiva de género con enfoque feminista, es lo esencial para ver las necesidades, para valorar qué se necesita como mujeres, hombres, como niñas, niñes, niñas, niños, niñes, qué necesidades tenemos independientemente de nuestra identidad y nuestro sexo para dar solución a las medidas que tenemos que poner encima de la mesa. Si de esto no aprendemos y seguimos como los bueyes en una única dirección, sin mirar alrededor, sin abrir esa perspectiva feminista, no habremos aprendido nada. Por lo tanto, yo creo que es un momento importante para dar una solución diferente a nuestro modelo productivo, poner en valor que el impulso en las políticas verdes, ese horizonte verde que tanto hemos puesto encima de la mesa desde Podemos, tiene que ir unido con la política de ese horizonte morado. O sea, lo morado con lo verde yo creo que ahora mismo es el momento y es el germen de tener una sociedad mucho más justa, mucho más sana, mucho más conciliadora y mucho más corresponsable, donde
los cuidados estén en el centro de las políticas públicas, pero siempre, siempre, siempre partiendo de ese enfoque feminista. Si no, no habremos aprendido nada. Ya sabemos cuáles son las medidas y las pildoritas que nos manda el neoliberalismo y el capitalismo. Ya sabemos cuáles son, las vivimos en la anterior crisis, 2008. ¿Y cómo salimos? Pues personas más precarias y muchas personas en una crisis que todavía no han salido. Por lo tanto, si mantenemos las mismas políticas que mantuvimos en 2008, esa gente que todavía no ha salido de aquella crisis va a ser la primera en seguir estando donde está, en el lodo. Por tanto, esto no lo nos podemos permitir y lo que tenemos que hacer es hacer políticas que no dejen a nadie atrás. Y con esto, si os parece bien, cedo a la voluntad de la gente que nos está escuchando. Pues muchísimas gracias a las dos. Bueno, yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y bueno, me ha encantado escucharos. No sé si hay alguna pregunta. Podéis preguntar desde el chat de participantes levantando la mano, o sea, desde participantes levantando la mano o desde el chat. Y bueno, yo, si me permitís, sí que os quería decir que me ha encantado que, bueno, primero que saquéis el tema de la vivienda, porque sí que creo que es uno de los aspectos que más nos van a afectar después de esta crisis y que más nos están afectando ya. Y uniéndolo un poco también al tema de las interinas, ¿no? El otro día, por ejemplo, en otra formación, una compañera de Gasteiz comentaba que a ellas les habían llegado casos pues de interinas pues, que estaban trabajando y de un día para otro fallecía la persona a la que estaban cuidando a ella, por ejemplo, en los casos que tenían, pues les habían dado 4 o 5 días para irse de casa, pero hay otros que ni eso. Entonces, ya además de la situación de precariedad en la que han vivido siempre estas personas y estas trabajadoras, no sé, ¿no? Yo creo que ahora mismo se complica mucho más y se va a seguir complicando. Entonces, que hay que trabajar en ello. Sí que es verdad que ahora con el ingreso mínimo vital les puede ayudar, pero bueno, es lo que decía Eva, ¿no? Que si de ese ingreso mínimo vital más de la mitad tiene que ir para el alquiler, que no se puede. Entonces, nada, de verdad que gracias por sacar ese tema porque me parece que es muy importante a destacar. Y no sé si hay alguna pregunta, parece que no. Yo, si no hay una pregunta, sí que quería señalar dos cuestiones. No es por casualidad que el ámbito de las trabajadoras domésticas esté sin regular, porque como mayoritariamente somos mujeres, lo mismo que también las pensiones de viudedad. Por eso, ¿no? Son las que son, ¿no? Hay una parte que al estar situadas las mujeres ¿no? Como al final el sistema capitalista lo que hace que tú tienes derechos vinculados a tu actividad laboral remunerada. Nada que ver con los cuidados, aunque los cuidados sostienen la vida, ¿no? Y sin ellos no se podría vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que todo, realmente, esa precarización, tanto de las trabajadoras domésticas como de las mujeres que en su momento estuvieron cuidando y no tuvieron, o trabajaron en la economía sumergida y no tienen derechos, luego llegan a la edad. Esas mujeres mayores que están ahora, que tampoco se están visibilizando mucho, se habla mucho de las personas mayores, pero no son las mismas circunstancias como afrontan situaciones de crisis cuando tú estás con unas pensiones mucho más precarias y luego también socializadas en el cuidado, ¿no? Las mujeres mayores están muy preocupadas, no solo por ellas, sino también por sus parientes, sus hijas e hijos, sus nietos y nietas. Yo no digo que los hombres mayores no lo estén pasando mal, pero que tampoco se está, cuando se habla de personas mayores, como cuando se habla de la juventud. Y yo creo que no afecta en un sistema patriarcal neoliberal, no es lo mismo ser una mujer joven que un hombre joven tampoco. ¿No? Que ahí siempre, ¿no? En ese sentido, visibilizar, ¿no? Hay muchas variantes, como ha dicho muy bien Ainhoa, ¿no? Hay muchas diferencias de clase, de raza, ¿no? Hay todo lo que llamamos, ¿no? La interseccionalidad, ¿no? También, ¿no? De orientación sexual. Hay muchas cuestiones que se van sumando, ¿no? Y van interseccionando para que haya unas situaciones verdaderamente muy complicadas y que injustas. Y yo creo que ahí no es por casualidad. Cuando decimos, no, dicen, no, si las personas mayores, digo, sí, pero no es lo mismo ser un hombre mayor que ser una mujer mayor. Para empezar, generalmente casi todas cobran la mitad. Entonces, claro, a la hora de acceder a tener recursos, a tener, ¿no? No hay color.
Entonces sí que no es por casualidad. Yo espero que a pesar de ¿no? del tema del coronavirus, que es una asignatura pendiente con las trabajadoras domésticas, sabemos que hay abusos. Siempre cuanto más precaria también hay muchos abusos en el tema de las personas temporeras. El otro día salió también un reportaje en la televisión muy interesante que denunciaba la situación, ¿no? en Almería, ¿no? ¿no? en el EPE, pero es que aparte de que las circunstancias para los hombres y las mujeres que trabajan en el campo de manera irregular son tremendas, es que para las mujeres encima hay unas violencias sexuales, ¿no? En las temporadas de la fresa, por ejemplo, ¿no? En Huelva, que no se visibilizan a no ser que en casos contados, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar muy pendientes de todas esas cuestiones y que ya esta legislatura sea una conquista el que se reconozcan los derechos de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Totalmente de acuerdo. Ivana, quería hacer alguna pregunta. No sé si... Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes, Eva. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Me encanta escucharos, de verdad. Gracias por esta charla. Nada, que estaba escuchando atentamente y bueno, quería decir que yo tengo fe de que el tema de las amas de casa, que es un tema invisibilizado a nivel cotización, se solucione, porque ya sabéis que en Argentina las amas de casa cobran jubilación. Vosotras lo sabíais, ¿no? Bueno, y yo como cuidadora de un chaval con discapacidad estoy cotizando, gracias a una ley que se aprobó en el Parlamento, en esta legislatura anterior. Entonces esas cosas son las que te dan ese chute de fe, ¿no? De decir, si se pudo aprobar una ley que visibilice a los cuidadores, también se puede visibilizar a las mujeres que desde sus lugares hacen todo ese trabajo que, bueno, la casa ya sabéis cómo es, ¿no? Sí. Que no te paga nadie, es así. Otra cosa, yo os quería decir, con respecto a que yo soy cuidadora de un chaval que tiene autismo, ya lo sabéis, ya me conocéis, pero bueno, para la gente que no me conoce, os comento que estos 2 meses están siendo una auténtica pesadilla para las mamás y papás que tenemos gente a cargo con discapacidades. Da igual la patología, ¿vale? Sí. Porque ha sido un cambio drástico y radical de vida. Entonces, tenemos muchas inquietudes, sobre todo saber qué pasará de aquí en más y cómo vamos a resolver el tema de el verano. Es la gran pregunta, ¿no? De cómo vamos a poder conciliar una vida. En mi caso, no, o sea, tengo una casa que no tiene balcones, no tengo jardín, no tengo acceso a espacios verdes. Entonces, ¿cómo haremos para poder conciliar, ¿no? Una vida, un verano? No sé cómo se va a hacer el desconfinamiento, pero bueno, no sé si sabíais algo o no con respecto a los peques, porque es una gran pregunta que el colectivo de madres monomarentales me está haciendo. En el verano no van a haber campamentos. ¿Cómo haremos para poder supervivir a este caos? O sea, hablo representando un colectivo que son mis compañeras de lucha, que somos todas mamás monomarentales, en mi caso, cuidadora de un chaval con patología y en otros casos con neurotípicos. O sea, chavales y chavalas que van al colegio normalmente, actividades escolares y tal. No sé cómo se puede hacer eso porque dicen que no pueden ver que puedan supervivir a esto trabajando también de forma telemática, así como habéis contado recién. O sea que tenemos por delante un reto bastante grande, ¿no? El tema de lo que se viene. ¿Cómo lo haremos? Pues esa era mi inquietud, no sé, es una inquietud de todas, calculo que también de todos. Yo creo que al menos por ahora, Ivana, está todavía por definir el verano. Creo que esta crisis, por desgracia, nos lleva a una situación que vamos sobre la marcha un poco, ¿no? Lo que sí está claro, que quienes estáis, como tú dices, en una situación más compleja, sí que estamos en una situación más afortunada, como ha dicho antes Ainhoa, estamos también hasta aquí. Quienes estáis como estáis, ¿no? En esas circunstancias, encima, mujeres que estáis afrontando la crianza como la estáis afrontando y con enfermedad, o sea, yo creo, o sea, discapacidades, enfermedades, hay muchas circunstancias muy tremendas. Yo del verano todavía no te puedo decir nada más que lo que hemos visto en la desescalada que está prevista para mayo. Hombre, sí que sabemos
pues yo creo, no sé, son cosas también un poco del sentido común, que fiestas no va a haber. Ajá. Entonces, ahí sí que hay una parte que desde el ámbito local, esa falta de fiestas, que siempre se ha empleado un recurso económico en las fiestas, a ver si conseguimos que vaya destinado precisamente a cuestiones de cuidado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y a favorecer casuísticas como la tuya y como la de muchas otras familias, pues para de una manera u otra poder aliviar esa situación. Yo creo que eso sí que es importante, siempre es muy importante que lo verbalicéis, que lo denunciéis, que lo manifestéis, porque si no, nadie se le ocurriría. Eso sí que tenemos claro, que estas cuestiones, que son cuestiones de la vida, que son cuestiones de la vida diaria, pero que no llenan titulares, ¿no? En ese sentido, los grandes titulares, la macroeconomía, primero es ¿no? Esta crisis, yo creo que en ese sentido, igual esta crisis sí que ha traído algo distinto, ¿no? Porque como ha sido una crisis de salud primero, y como ha sido indiscriminada, y como también ha habido gente que ha muerto hasta en unas esferas que nadie se imaginaba, porque hasta ahora las crisis siempre tocaba a la gente más pobre. Yo creo que vamos a intentar, por un lado, que con esas cuestiones de lo que trae diferente esta crisis, más el seguir luchando, ¿no? Y manifestando y visibilizando todas, que al final consigamos lo que decía también Ainhoa, ¿no? Que esta crisis sea diferente, que salgamos de esto diferente, ¿no? Y que empleemos los recursos en otras cuestiones, ¿no? Y una de ellas podría ser este planteamiento que dices, ¿qué va a pasar en el verano con las criaturas? ¿No? Y sobre todo con aquellas que encima tienen unas dificultades, ¿no? O con las personas mayores dependientes también. O sea, yo creo que hay que ponerse en las situaciones de las personas más vulnerables. Es solidarias, la solidaridad. Exactamente, haber vivido el tema de, en primera persona, de haber sido beneficiada con el tema de que puedo cotizar siendo cuidadora de un chaval 24 horas, gracias a una ley que presentó Podemos en el Parlamento en la legislatura pasada. Ainhoa, de verdad, gracias. Aquí en Navarra podemos cotizar. Es que, por eso te digo que yo, viendo esto, yo tengo fe que se puedan visibilizar ahora más que nunca lo que ha estado invisibilizado mucho tiempo, porque el tema de los cuidados es algo que ahora ha pasado a primer plano. Así que yo saco en conclusión eso de todo esto. Muchísimas gracias. Y luego de todo esto, Ivana, Eva, Naya y los que estáis viendo, salen oportunidades también, ¿no? Tenemos ahí un gran colectivo estudiantil, chicas y chicos. Naya, por ejemplo, ¿no? Una mujer joven que está estudiando. Bueno, quizás es el momento de hacer una devolución cada una en su entidad local, en su ayuntamiento, tipo prácticas. Estaría bien que esas prácticas fuesen remuneradas para no ser las prácticas becarias al uso en precario, ¿no? Pero que las personas están en ciclos intermedios, no digo en finales de cursos, ¿no? Con el trabajo fin de curso o fin de grado, ¿no? Pero en cursos intermedios de universidad o de formación profesional y demás que tengan estudios que puedan ir dirigidos a reforzar quizás este último trimestre que chicos y chicas, alumnado se ha quedado un poco más atrás, ¿no? Por la situación económica, por la brecha digital, por la brecha generacional, por la brecha educativa y demás, ¿no? Bueno, pues que se pueda hacer una devolución con nuestras jóvenes que están en ciclos superiores, que ya tienen muchos saberes adquiridos, que los devuelvan de alguna manera en sus entidades locales de forma de prácticas, ¿no? Yo esto lo he hablado conjuntamente con el consejero de Universidad y el consejero de Educación, porque me parecía una buena práctica, ¿no? Una buena experiencia para las que van a hacer las prácticas o la docencia, ¿no? O el acompañamiento a nuestras personas que no pueden ser acompañadas por sus familias o por sus redes sociales en todo el verano, y luego también para que los niños y niñas que ese último trimestre académico pues no han podido llevarlo a cabo como se pretendía, pues bueno, que puedan tener también un paciente. A ver, que sean escuelas de verano como se hacen en todas las entidades locales, pero con refuerzo, utilizando también saberes colectivos de nuestras gente que están estudiando en otros ciclos educativos, ¿no? Pero lo que yo pretendo es que no sean becarias y becarios al uso, sino que también tengan algún tipo de remuneración o que sirva para nota
hay que, de alguna manera, hay que repensar algo para que familias como las de Ivana y otras muchas más, ¿no? O familias que la madre y el padre no tienen todo el verano para poder estar con sus hijos o hijas, no tienen una red social ni familiar, pues bueno, de alguna manera, ¿qué podemos hacer como sociedad, como personas que queremos devolver de alguna manera, ¿no? Lo que a mí me han dado, devolver de alguna manera de forma voluntaria o de forma de prácticas remuneradas a nuestra gente. Creo que puede ser una buena medida, que hay que trabajarla, hay que repensarla, pero que yo creo que es por el beneficio común, porque incide directamente en el alumnado más pequeño e incide además en aprender, ¿no? En el trabajo de campo, en el terreno, en el día a día de nuestras personas que en un momento luego serán profesionales. Quizás se pueden conjugar esos temas para dar una solución a esta situación de emergencia, a este estado de alarma. Genial. Es una buena propuesta, ¿eh? A mí, por lo menos, por lo pronto, me gusta. A ver si se le puede dar una vuelta. Yo creo que sí. La verdad que sí. Ojalá. Y luego que, bueno, muchas entidades locales les va a pasar, me imagino que como al Gobierno de Navarra y que pasará por el Parlamento, ¿no? El hecho que os decía yo antes, habrá que reorganizar de alguna manera lo que teníamos presupuestado porque habrá convocatorias que igual no pueden salir, o saldrán tardías, o bueno, hay que organizar todo. Yo entiendo Y ahora hace falta eso. Que la gente que somos responsables y corresponsables entendemos que ante una situación de emergencia tal, lo primero es salvar vidas, lo primero es atender a las personas. Por lo tanto, habrá cuestiones que este año igual no puedan salir porque son menores a la circunstancia que tenemos encima, ¿no? Y yo ahí pido un poco también de comprensión, ¿no? Hay que reordenar todo, reorganizar todo para dirigir lo que tenemos en un año en que no va a haber ingresos. No va a haber ingresos este año y el que viene. O sea, hay que ir pensando que la situación va a ser extrema, por lo tanto, hay que redirigir los recursos públicos a lo que tenemos, ¿no? A la emergencia que tenemos encima, que es la sanitaria, que saldremos, pero luego nos queda la emergencia social y económica, que hay que dar también salida. Hay que reciclar los recursos, así es. Por eso, y ahí yo creo que se necesita de los saberes colectivos, ¿no? Porque todas tenemos nuestras peculiaridades y nuestros ejemplos de situaciones que hay que poner encima de la mesa para dar soluciones, que es muy complicado, ¿no? Nadie sabía de esto, nadie sabe cómo va a actuar, nadie sabe si va a haber un rebrote en octubre. Yo me he prestado como conejita de indias para que me hagan este estudio nacional y nadie sabe nada más, ¿no? Estamos en una incertidumbre, es así, pero no Navarra ni España, todo el mundo. La gente no sabe. Es que además tampoco sabemos cómo a nivel mundial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que a la hora de todo lo que hemos estado haciendo en el instituto, nos hemos fijado mucho también en Naciones Unidas, que ha sacado unas recomendaciones, precisamente también, ¿no? Y porque es algo mundial, lo que dice ahí, ¿no? Entonces tampoco sabemos, sí que es una situación fuera, porque también el tema de la globalización también se está cuestionando muchísimo, ¿no? Y la pandemia es global. Por primera vez, ¿no? Antes pasaban, ¿no? Pandemias en un entorno y ya estaba, pero esto, entonces todavía, pero lo que sí está claro que vamos a tener que reorganizar, vamos a tener que... Y lo estamos ya pensando, en ese sentido. Vale, pues muchas gracias a las dos, de verdad, ¿eh? A ti, Ivana, siempre un placer. Igualmente. Gracias. Bueno, pues por la parte que me toca, gracias a Ainhoa por el reconocimiento y comparto la propuesta, la verdad. Y bueno, por el chat habían dicho, os habían pedido recomendaciones sobre lecturas de esta cuarentena y bueno, Eva ya ha dicho, por si alguien no lo ha visto, que hará una selección y me la pasará, así que bueno, ya me encargaré de difundirla o de que se suba a redes espera, sociales. que voy, me voy un poco. Sí, yo lo que haré será eso, pasaros algún título de ecofeminismo, y de algún tema también interesante que tiene que ver con la economía feminista. A nivel estatal hay unas mujeres tanto en ecofeminismo como en economía feminista, que están haciendo unas propuestas muy interesantes, desde Carmen Castro, Amaya Pérez Orozco, a Alicia Puleo, está también Yayo Herrero,
yo creo que hay muchas mujeres con unas muy interesantes, que además con cuestiones que se pueden aplicar. Otra cosa es romper claro, la barrera que hay delante, que tiene que ver con la estructural, pero que hay propuestas que además se pueden hacer, que no estamos haciendo un brindis al sol. Pasa que es complicado, ¿no? Yo os hago así a bote pronto 2 sugerencias. Un libro que tenía aparcado, que es justamente de Coral Herrera, Mujeres que ya no sufren por amor. Por amor. Eva, ¿lo conoces? Claro, en este momento de confinamiento y las parejas y el amor romántico y todo eso, bueno, pues este libro te lo pone un poco bien con el tema de ponerte y quitarte esa diadema del amor romántico, ¿eh? Está muy bien. Y por otra parte, yo que soy una mujer pacifista y trabajo mucho con mujeres que abordan estos temas de la paz desde la perspectiva de género, la mirada feminista, el enfoque feminista, tengo 2 grandes maestras en ese tema, que son Carmen Magallón Portolés y Manuela Mesa, pero en esta ocasión Manuela Mesa no participa y participa otra autora que es Sandra Blasco Lisa, y es este libro, Feministas por la Paz, que es súper interesante, ¿no? En esto que estamos hablando de todo ese lenguaje bélico, ¿verdad, Eva? Que se utiliza, sí. Que estamos en una pandemia sanitaria, utilizamos un lenguaje yo creo que súper masculino y que nada tiene que ver con la circunstancia. Bueno, pues una de mis grandes maestras de vida es Carmen Magallón, que es un amor, una mujer científica, además, que arroja muchas verdades y que me ha encantado leerlo. Tengo ganas de estar con ella en Zaragoza, y en Zaragoza ella, es mañana, y para que me lo dedique. Cuando pueda ir a Zaragoza, pues ya me lo dedicará. Pero es un libro importante, bonito, ¿eh? Importante y bonito, da muchos datos. Yo me acuerdo de cuando estabas de presidenta del Parlamento, aquellas jornadas de mujeres por la paz que vinieron, que había esa exposición. Cuando más conoces, más orgullosa te sientes, ¿no? De todas las luchas de las mujeres, de cómo muchas cuestiones que han influido luego realmente, ¿no? A la hora de la paz, de las Naciones Unidas, o sea, y que no sabes su historia. Yo creo que ahí, pues ahora me estaba acordando también de un libro muy interesante que tiene Carmen Alborch, aparte del de Malas y Solas, tiene unos Libres, que son unas historias de varias mujeres que han luchado, y ese es muy bonito también, porque te da, o cuando estás en este ámbito, muchas veces a veces te entra un poco, ¿no? Al ver que está lento todo y que a veces luego escuchas esas cuestiones, ¿no? Ahora con estas burradas que escuchas a la ultraderecha y a la derecha, ¿no? Refiriéndose al feminismo, pues luego lees estas historias de estas mujeres, ¿no? Que lucharon tanto y que también vivieron muy malos momentos, pero que gracias a ellas estamos, ¿no? Es el lema que tenemos en el instituto este año, como hacíamos los 25 aniversarios, habíamos cogido ese lema, ¿no? Porque antes fueron valientes, ¿no? Nosotras somos, y el día siguiente serán, ¿no? O sea, al final es esa cadena, ¿no? Y en ese sentido me gustó, yo aprendí en esas jornadas y salí de ahí con un subidón, ¿no? Que dices, hombre, pues si ellas pudieron, que lo tenían más difíciles, ¿no? Más difícil, pues nosotros también podemos, ¿no? En ese sentido. Yo tengo no sé si lo conocéis, Claves Ecofeministas, que es el último que ha escrito Alicia Puleo, que es muy sencillo. Y es que da gusto porque como es tan sencillo, luego sirve muy bien para entender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el... Ya os mandaré esto y algún otro más que ya os he dicho, de economía feminista y de... ¿Vale? Genial, muchas gracias. Pues bueno, por el chat decía una compañera que el de Mujeres que ya no sufren por amor, que lo tenía, y luego Ivana dice también que le encanta ese libro, que somos unos haters del amor romántico. Y bueno, ahora sí que creo que no hay más preguntas, o sea que son las 6:20, si os parece que vamos cerrando. Sí. Nada. Por mi parte, daros las gracias por haberos animado a las dos, bueno, y al resto por participar, tanto en esta como en el resto de charlas. Y nada, seguimos luchando y muy orgullosa de caminar con vosotras. Ay, gracias. También. Qué bonito.
mujeres jóvenes estéis. Ha sido de unas cosas también que nos ha dado mucho subidón en esos 8 de marzo. Veros a tantas mujeres jóvenes allá y que estéis aquí. Empujando, muy bien. Muchas gracias, Naya, sois un encanto. A vosotras. Bueno, un besazo. Agur. Agur, Eva, Pochola. Agur. Cuidaros, cuidaros. Sí, cuidaros mucho todas. Sí.